¿Cómo cambió Colombia en los últimos 10 años? La gente quiere trabajar aquí y trabaja muy duro. Las 6 sorpresas de su boom económico. De lo que usted está diciendo hay dos cosas. Moisés Naim entrevista al expresidente Álvaro Uribe. Me acusan, doctor Naim. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir en la defensa de ese gobierno. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. Hoy les voy a hablar de Colombia. Hace 10 años Colombia era sinónimo de miedo. Los grupos armados dominaban grandes extensiones del país. Y Colombia acaparaba los titulares de la prensa mundial por la cocaína, los secuestros, el terrorismo. Pero esto ha cambiado. Hoy Colombia es sinónimo de optimismo. El Estado ha tomado las riendas de la seguridad y los titulares de los medios de comunicación en todas partes hablan de petróleo, de inversiones, de cumbres internacionales. Por supuesto que los desafíos que todavía le quedan a Colombia son inmensos. Sigue siendo un país en guerra, un país peligroso, excluyente, injusto y muy pobre. Casi la mitad de la población vive en la pobreza. Pero en apenas una década, una corta década, Colombia ha pasado de estado fallido a convertirse en uno de los grandes milagros de América Latina. De país intocable para los extranjeros y peligroso para los colombianos, a un país buscado por inversionistas y turistas de todas partes del mundo, y mucho más seguro y prometedor para sus propios ciudadanos. Veamos por qué. Primera sorpresa, la seguridad. A finales de los años 90, Colombia estaba al lado de Afganistán en la lista negra de los estados dominados por el narcotráfico y la muerte. Hoy se codea con Chile y Brasil en la lista de los ejemplos de éxito de América Latina. En estos 10 años, los colombianos no han parado de sorprender al mundo. Primero con la batalla por la seguridad. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Su impulsor fue este hombre, Álvaro Uribe. Cuando llegó a la presidencia en 2002, el país estaba en manos de guerrillas y organizaciones paramilitares. De esas lomas de allá disparan. Acá al frente tenemos el puesto del búnker del puesto de policía. Entonces cuando se presentan esto hay cruce de disparos y nosotros quedamos en medio. Bogotá, la capital, sufría atentados brutales. Con su política de seguridad democrática, Uribe inició una lucha sin tregua contra los grupos armados. Un país convencido que la seguridad es posible. La ofensiva dio resultado. Para el final de su mandato, en 2010, el Estado colombiano había recuperado las riendas del país. Los paramilitares desmovilizaron a sus 30.000 efectivos. Y la guerrilla ha sufrido los peores reveses de su historia. El ejército ha ido liquidando a los principales dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Uno tras otro han caído, Raúl Reyes, el Mono Jocoy o Alfonso Cano. Las FARC están cada vez más arrinconadas. Operaciones espectaculares como el rescate de Ingrid Betancourt les privaron de sus rehenes más emblemáticos. Mucho me imaginé este momento con mi mamita. No llores más, no más llanto. Y entre bajas y deserciones han perdido la mitad de sus efectivos. Segunda sorpresa. Funcionó el Plan Colombia. En 1999, Estados Unidos y Colombia decidieron unir esfuerzos en el combate al narcotráfico. Los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana firmaron un acuerdo de cooperación militar y económica para frenar la producción de droga. Algunos sectores consideraban que el Plan Colombia violaba la soberanía nacional y que simplemente era otro intento de dominación del imperio. Se olvidaban de que las FARC se financian con la cocaína y se han convertido en un poderoso cartel con tentáculos dentro del Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil. En una década, los cultivos de hoja de coca se han reducido un 40%. A pesar de estos esfuerzos, Colombia sigue encabezando la producción de coca.
Los cultivos se trasladan a otras zonas y el rendimiento por hectárea ha aumentado. El plan, sin embargo, ha sido decisivo para combatir al crimen organizado. Los carteles colombianos han perdido el control del mercado estadounidense, que ahora son dominados por las poderosas mafias mexicanas. Tercera sorpresa. Colombia conquista la confianza de los mercados. La inversión extranjera directa se ha triplicado, y eso a pesar de la crisis mundial. Colombia es un muy buscado destino de inversionistas de todas partes del mundo. Las principales agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, consideran que Colombia es un destino seguro para la inversión. La gente quiere trabajar aquí y trabaja muy duro, mucho más que nos hemos encontrado en otros países y en otras ciudades. Por lo tanto, absentismo, rotación es muy baja y eso es importantísimo para nuestro negocio. La calidad, la gente quiere hacerlo muy bien, o sea, se esfuerza por dar un buen resultado y eso hace que al final los resultados sean excelentes. Es cierto que Colombia, al contrario que muchos de sus vecinos, siempre mantuvo la estabilidad macroeconómica y sus gobiernos han tenido en términos comparativos un buen manejo de la economía. Pero los logros en materia de seguridad generaron un círculo virtuoso, muy positivo, de confianza, inversiones, consumo y crecimiento que explica el despegue imparable desde 2002. Colombia ha crecido una media del 5% anual, 3 puntos más que el promedio mundial. Los restaurantes y los comercios se han multiplicado y se nutren de la expansión de la clase media. Cuarta sorpresa, el petróleo. Colombia vive un auge petrolero. En 2004 producía 500.000 de barriles diarios. Hoy roza el 1.000.000. El Estado ha recuperado el control del territorio y ha podido abrirlo a la exploración petrolera. Antes, los geólogos y expertos petroleros no podían entrar a las áreas controladas por las FARC. Los colombianos tienen que agradecerle a Hugo Chávez, su vecino venezolano, que en 2002 decidiera expulsar de la petrolera estatal PDVSA a su personal más cualificado. Está despedido de Petróleos de Venezuela. Muchos de ellos encontraron en Colombia las oportunidades de trabajo que el gobierno de su país les negaba. Se trasladaron a Colombia, aplicando allí sus conocimientos y contribuyendo a transformar a Colombia en un país petrolero. Quinta sorpresa, el hostigamiento a Uribe. Colombia está lejos de ser el paraíso. 4 de cada 10 colombianos viven en la pobreza. Las FARC tienen todavía en sus filas a 8.000 hombres y emergen nuevas bandas criminales. Pero los avances experimentados durante el mandato de Álvaro Uribe son innegables. Cuando dejó el cargo en 2010, Uribe tenía un respaldo del 75%, algo nunca visto con un presidente saliente. Ni siquiera algunos escándalos ocurridos durante su gestión, como el espionaje a opositores y periodistas o la parapolítica, hicieron mella en su popularidad. Y sin embargo, ya fuera del poder, Uribe es atacado con inaudita virulencia. A veces parece haber caído en desgracia. Los medios que antes le apoyaban, ahora le critican. Los candidatos que él respaldó en las elecciones regionales del año pasado fueron derrotados en las urnas. Varios de sus colaboradores han sido encarcelados. Señor presidente Uribe, este es su triunfo. Y el distanciamiento con su sucesor, Juan Manuel Santos, que fue su ministro de Defensa y estrecho colaborador, es evidente. ¿Qué pensará de todo esto el expresidente Álvaro Uribe? ¿Se siente hostigado? ¿Siente que algunos sectores de su país quieren vengarse de sus éxitos? ¿Qué opinará él de la gestión de su sucesor, el presidente Santos? ¿Qué siente sobre Hugo Chávez o el presidente brasileño Lula da Silva? Álvaro Uribe es la próxima sorpresa. Después de la pausa vamos a conversar con él. Más adelante. Me acusan, doctor Naim. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir en la defensa de ese gobierno.